Las siguientes son historias algo viejas, las cuales relataré en palabras de mi abuelo, que fue quien las platicó. Contaré 2 historias, que a su vez mi madre me contó a mí, las cuales ocurrieron cuando yo era un niño, en un pequeño poblado llamado La Jabonera, donde yo nací, en el municipio de Nochistlán, en Zacatecas. La primera historia le ocurrió a una señora amiga de mi mamá. Se llamaba Leonarda. Ella solía decir que cuando el diablo estaba suelto, pasaba frente a su casa. Incluso escuchaba el tropel del caballo y algunos detalles más. Esta señora lo maldecía. Ese hijo de la chingada no tiene más remedio que ponerme a mí nerviosa. Pues yo qué le hice. Pero a ver, al cabrón le tengo algo preparado, dijo la señora. Leonarda tenía un Cristo en un crucifijo y dijo hablándole al diablo, aunque no lo estuviera viendo o escuchando: mira, si vuelves a pasar por aquí, te voy a poner al Cristo para que lo veas. A la noche siguiente volvió a escuchar el tropel del caballo y sin vacilar salió a su encuentro, usando el Cristo como arma de protección. Lo puso frente al caballo, el cual, dice doña Leonarda, se desvaneció, y la figura de aquel jinete, que era el diablo, salió volando hacia el aire por el impulso que llevaba el caballo. A partir de ahí no volvió a tener más encuentros con este ser. La segunda historia le ocurrió directo a mi mamá. Nosotros vivíamos en una casa que estaba junto al río. Ella se dedicaba a la costura. Un día, mientras mi madre estaba cosiendo, se asomó al patio y vio que una señora vestida de blanco se metía al cuarto donde yo nací. Mi mamá dijo: ha de ser Manuela, refiriéndose a su hermana, mi tía, que viene del corral donde fue a hacer de las aguas. Esta expresión la usaban para decir que venía de tener relaciones con algún muchacho con quien estaba de novia. Mi mamá después fue a donde estábamos todos, en casa de mi tía Julia, la cual vivía enseguida de nosotros. Entonces dice que se sorprendió porque doña Manuela, que era a la que se suponía había visto, estaba ahí con nosotros, y al parecer tenía ya rato en el lugar. Mi mamá se aguantó y no dijo nada. Después de cierto tiempo nos dijo: miren, no se vayan a asustar, pero aquí hay una persona, una mujer, que anda en las noches dentro de la casa y a veces sale hacia el río. Pero no se lo platiquen a nadie, porque todos son bien miedosos. Ya nunca nos volvió a decir algo relacionado con esta entidad, aunque mi mamá sí le platicó a su sobrina, mi prima Elba, que casi todas las noches veía a esa mujer, la cual creía se trataba de la Llorona, pues siempre que pasaba la escuchaba llorando y haciendo mucho escándalo. Cuando mis padres eran jóvenes y se casaron mis abuelos, los papás de mi mamá se fueron a vivir a Taxco, Guerrero. Ellos vivían anteriormente en Juliantla. Al principio mi abuelo iba a Taxco para trabajar y buscar un lugar para irse a vivir con mi abuela. En ese entonces, mi abuela se quedó en la casa en Juliantla. Un día llegó mi papá del trabajo a casa de mi abuela, su suegra. Ella le dijo: quiero que por favor te vengas a quedar a la casa, porque me da miedo. Todas las noches me espantan. No, ¿cómo creen esas cosas que la van a andar espantando?, le dijo mi papá en tono burlesco. Ándale, hazme ese favor. De verdad que cada noche me espantan aquí en la casa, le suplicó mi abuela. Al final mi papá accedió. Mientras, mi abuela se quedaría en casa de mis padres. Cuando mi papá llegó a la casa, entró en la recámara donde dormían mis abuelos y prendió su lámpara de carburo con la flama muy baja, la puso en una mesita y se sentó en la cama un rato. De repente, empezó a escuchar como si cayeran pequeñas piedras en el techo. Después dejaba de escuchar por unos momentos y de nuevo comenzaba a oír el ruido de las piedras. Esto se le hizo muy extraño, por lo que salió para ver qué era. Atrás de la casa había un cedro, el cual al principio mi papá creía que tiraba semillas de sus ramas, las cuales caían en el techo de la casa. Sin embargo, al acercarse notó que el cedro no estaba tan cerca del tejado, además de que los ruidos que escuchó antes eran constantes, a diferencia de las semillas que caían esporádicamente. Entonces decidió regresar a la casa y se volvió a sentar en la cama, cuando un fuerte viento empezó a arreciar y abrió la ventana que estaba cerca de una máquina de coser. Cuando él salió de la casa de nuevo, vio que todo estaba en completa calma. En este punto fue donde empezó a sentir miedo, pues todo era demasiado raro.
Después regresó de nuevo a sentarse en la cama, y mientras estaba ahí, la puerta del cuarto se abrió de golpe, asustándolo aún más. Y para su desgracia, no solo eso, sino que por la puerta vio con horror cómo pasaba un bulto envuelto en una sábana. La impresión de aquello fue tan fuerte para mi papá que acabó desmayándose. Entonces, al otro día que volvió con su suegra, no quiso contarle nada porque temía que lo tacharan de miedoso. Su suegra le preguntó: «¿Entonces qué? ¿Si vas a quedarte otro día porque yo ya no quiero ir?» Mi papá, con mucho disgusto, pero sin querérselo hacerse notar a su suegra, junto con el miedo que sentía, decidió aceptar de nueva cuenta el irse a quedar a su casa. Mi papá se encontró con su hermano ese día, al cual le platicó todo lo sucedido. Este le dijo sin creer en lo paranormal: «Pues si quieres vamos, yo te acompaño esta noche para ver quién es el que está haciendo eso». Entonces se pusieron de acuerdo y se fueron para la casa durante la noche. Estando los dos en el cuarto de mis abuelos, empezaron a escuchar todo tal cual lo había descrito mi papá. El sonido de las piedras cayendo en el techo, el fuerte viento que entraba de la nada y el azote de la puerta. Mi papá de nueva cuenta cayó desmayado. Y el otro día le contó a su hermano que escuchó voces mientras estaba inconsciente. Pero su hermano le relató que lo que escuchó era a él mismo, el cual estaba hablando con lo que estaba acechándolos. «Ya, por favor, dime qué quieres. ¿Cómo friegas? Dime qué quieres. Si quieres una misa, dime. Te la mando a hacer. Pero ya deja dormir, no estés molestando». No saben qué fue lo que realmente pasó, porque a raíz de eso dejaron de ocurrir cosas en la casa. Muchos años más tarde, resulta que en esa casa encontraron un tesoro enterrado, como si aquel espíritu que aparecía quisiera que lo encontraran, o al menos eso es lo que nosotros creemos. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo oficial vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.